Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que me escuchan. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar algo más acerca del día de reposo. Yo hago énfasis en el día de reposo porque el día de reposo nos lo dio Dios como señal de algo muy valioso y muy bueno que tiene Dios para darnos. 1000 años en el cielo, el reposo de la semana de Dios. Entonces, yo quiero que leamos el mandamiento cuando fue dado. Génesis, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. Leámoslo para que veamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notan que el día séptimo es bendecido y santificado por Dios, o sea, apartado para señalar algo importante. Y esto es lo que tenemos que darnos de cuenta, porque conociendo estas cosas podemos conocer lo que sigue adelante. Muy bien, entonces, Dios hizo la creación en una semana. 6 días creó las cosas que hay en este mundo, pero el séptimo día lo bendijo, lo santificó, reposó en él, porque este día lo dio como señal, este reposo lo dio como señal del verdadero reposo que Dios tiene para darnos. Más adelante vamos a ver ese verdadero reposo, pues está registrado en el libro de Hebreos. Veamos que es señal. Y en Éxodo, el capítulo 31 y los versículos y el versículo 13 nos habla de que es señal. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios nos santifica con el día de reposo, pero no el día de nuestro tiempo, sino el día de reposo de la semana de Dios, del tiempo de Dios. Entonces Dios creó en la semana nuestra, por eso hizo la creación en 6 días y apartó el séptimo día como día de reposo, porque lo hizo nuestro tiempo similar al tiempo de Dios. Ya vimos en videos pasados que Dios tiene un conteo de tiempo para hacer sus obras, pero que el tiempo de Dios es más lento que nuestro tiempo, porque Dios es eterno. Entonces el conteo de tiempo es más lento. Un día de Dios para nosotros es 1000 años en nuestro tiempo. En el tiempo de Dios, un día. En nuestro tiempo, 1000 años. El mismo lapso de tiempo. Entendiendo esto, Dios dio para dar a conocer el mal a todo el universo, a todos los seres del universo. Dios dio una semana de su tiempo, del tiempo de Dios, que para nosotros son 7000 años. Pero Dios le dijo a Satanás: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día
no le permite hacer la obra del mal. Porque el séptimo día del tiempo de Dios es reposo para todos los seres del universo, para todos los ángeles y los seres del universo. ¿Qué hacen en ese día? No se sabe exactamente, pero se sabe que es día de adoración al Creador, al que ha creado todo el universo, para reconocerlo como creador y sustentador de todo lo que existe. Esa adoración la recibe Dios el séptimo día, pero entonces a nosotros como premio nos lleva al cielo a pasar el día de reposo. Nos lleva allá al mundo donde Dios tiene su trono, que donde tiene su trono es llamado el monte Sión. Allá pasaremos el día de reposo de Dios, o sea, 1000 años, o sea, el milenio. Al milenio que está registrado en Apocalipsis 20. En el cielo pasaremos el milenio. Entonces, Éxodo 13, 31:13 y Ezequiel 20:12 nos hablan que el día de reposo, el reposo que Dios nos dio en nuestro tiempo, es señal, pero es señal del verdadero reposo que Dios tiene para darnos a nosotros. Ese verdadero reposo está registrado en el libro de Hebreos. Ahorita, más adelantito, vamos a verlo en Hebreos. Mientras tanto, quiero que veamos otra cita que nos aclara que el día de reposo no fue abolido, sino que el día de reposo permanece y siempre va a permanecer. ¿Saben por qué? Porque cada 7000 años, cada séptimo día del tiempo de Dios, Dios nos permite pasar el día de reposo en el cielo. Entonces Jesucristo, que es nuestro Rey aquí cuando ya estemos en la tierra nueva, Jesucristo, que es nuestro Rey, nos lleva a pasar el día de reposo al monte Sión, a donde está Dios, el trono de Dios y Dios con él. Y por eso el día de reposo permanece, porque es para que recordemos por todas las generaciones, por siempre, recordemos que en el cielo tenemos un reposo preparado por Dios para nosotros. Eso es interesante, importante. Mire lo que dice Isaías 66:23. Vamos a leer desde el 22 para que entendamos más. Porque como los cielos nuevos, noten que está hablando de la tierra nueva, cuando Cristo Jesús recree la tierra de nuevo, dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora el versículo 23, miren lo que dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuándo van a adorar a Dios en la santa ciudad? El día de reposo.
los sábados. Es el sábado el día de reposo. Entonces, mis apreciados hermanos, démonos cuenta que es una señal y que no cambia, ni es abolido, ni termina, porque allá en la tierra nueva todavía estaremos guardando el séptimo día como día de reposo. Por eso Satanás ha venido tratando de cambiar los tiempos y cambiar el día de reposo a otro día para que se pierda la señal que Dios nos ha dado. Pero Dios tiene un remanente que guarda el día correcto que Dios nos dio. Y siempre lo tendrá. Y espero que con esta enseñanza, muchos sigan el ejemplo del remanente de Dios y guarden el día correcto que Dios nos dio como reposo, que es el séptimo día de la semana, el sábado. La tierra también reposa en el milenio. Ya lo vimos en videos pasados, que la tierra descansa durante el milenio, queda vacía, no tiene habitantes de sangre y carne, porque todo lo que respira aire para vivir morirá después de la segunda venida del Señor Jesucristo. En Levíticos 25:4 nos habla de que Dios ordenó a su pueblo Israel que no sembraran cada 7 años, cada séptimo año no debían sembrar en la tierra. Esa es la señal que dio para la tierra. Dio para los hombres y dio para la tierra. Cada séptimo año, 6 años sembraban sus cultivos y cosechaban, pero el séptimo año no debían sembrar ni cosechar la tierra, porque la tierra reposaba, y eso no era porque necesitara reposar, cuando la tierra era muy fértil, era porque era señal para la tierra que también reposa durante el milenio, porque durante el milenio no quedan seres vivos de sangre y carne sobre la tierra. La tierra queda desolada y vacía conforme la vio el profeta. Muy bien, entonces ya sabemos, sabiendo estas cosas, podemos entender por qué guardamos el día de reposo. No es por mandamiento, no es porque Dios lo puso en las tablas de piedra como el cuarto mandamiento, no, ahí lo colocó porque el pueblo de Dios había estado cautivo como esclavos en Egipto durante 400 años. Y en ese tiempo habían olvidado los mandatos de Dios, porque imagínense 3 generaciones que abrían sus ojos mirando a los egipcios adorar ídolos y oyendo las cosas que hablaban acerca de sus ídolos y de sus dioses falsos, y doctrinas de demonios, doctrinas falsas que enseñaban. Entonces habían olvidado al Dios del cielo, habían olvidado sus mandamientos, habían olvidado que les había dado un reposo, señalando el verdadero reposo que Dios tiene en los cielos para darnos. Esto se hizo, o sea, se colocó el día de reposo en los mandamientos para recordarles. Vean que el cuarto mandamiento comienza diciendo, acuérdense. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de caer en el cautiverio, ellos guardaban el día de reposo.
Pero como en el cautiverio olvidaron los mandamientos de Dios, lo que Dios les había dado, entonces lo olvidaron, entonces ahora Dios les recuerda, por eso lo colocó en la ley que dio a Moisés. Acuérdense del día de reposo para santificarlo. Al decir acuérdense, está diciendo que antes era un mandamiento y que lo guardaban. Entonces, no lo guardamos por mandamiento, porque de esos mandamientos Dios se desentendió. Después, más adelante, vamos a estudiar acerca de la ley y se verán cosas increíbles para algunos, pero muy ciertas para otros. Bien, yo quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Libro de Hebreos, el capítulo 4. Veamos el capítulo 4. Desde el capítulo 3 comienza Dios, el capítulo 3, el versículo 7, comienza Dios hablando del reposo, pero este reposo que Dios habla aquí es el reposo de la semana de Dios, del tiempo de Dios, no de nuestro tiempo, no de los séptimos días semanales de nuestro tiempo, no. Está hablando de su día de reposo, del reposo de Dios. En el versículo 7 dice como título, el reposo del pueblo de Dios. Si ve que hay un reposo especial. Y vamos a leer, mirad hermanos, desde el versículo 12. Bueno, leamos desde el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuán reposo? Los 1000 años que pasaremos en el cielo, los que seamos obedientes. ¿Por qué dice que les juró que no entrarían en su reposo? Por desobediencia, porque fueron desobedientes a Dios, porque dejamos de lado las señales que Dios nos dio, dejamos de lado su ley, sus mandamientos, para hacer otra cosa. Y por eso Dios se desentendió de ellos. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, note que dice su reposo. Si hablara del reposo que fue dado a nosotros, diría nuestro reposo. Pero está hablando del reposo de Dios, del tiempo de Dios, de la semana de Dios, el séptimo día. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, los que creen, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si se dan cuenta, está hablando de un reposo que él tiene, pero que él en su ira por los desobedientes dijo, no entrarán en mi reposo. Vea, aquí el versículo 4 sí habla del reposo nuestro, de nuestro tiempo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dice así del séptimo día, o sea, del tiempo nuestro. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí pasa otra vez al tiempo de Dios y dice, no entrarán en mi reposo. O sea, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Note que Josué, ¿cuál reposo dio? El reposo semanal no es de nuestro tiempo. Y ese es el reposo que dio Josué cuando entraron a la tierra prometida de Canaán. Pero ahí aclara que no está hablando de ese reposo que dio Josué. Porque si hablara de ese reposo, entonces no estuviera hablando de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Queda un reposo que no ha sido vivido, que no ha sido reposado, que no ha pasado todavía. No es. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda. Está apartado allá, citado como premio para nosotros. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha reposado, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando entremos a ese reposo, ya es porque ya hemos reposado de nuestras obras. O sea, ya hemos salido de este mundo, ya el mal para nosotros ha terminado, ya nuestra angustia de vivir en este mundo de mal terminó, entramos en el verdadero reposo de Dios, en el día de reposo del tiempo de Dios, o sea, el séptimo milenio para nosotros. Muy bien, eso quiero. Ahora bien, hay muchos que dicen, yo no guardo un día en especial, yo guardo todos los días. Bien, bien. El que guarda todos los días como día de reposo, teniendo en su mente el reposo que Dios tiene para darnos en el cielo, pues hace bien. Entonces dice, yo no guardo en específico ningún día, sino que todos los días son días santos para mí, son días en que yo adoro al Señor, son días en que yo recuerdo que tengo un reposo allá en los cielos, pues hace bien. Pero el que cambia el día a otro día, ese sí no es aprobado por Dios. Eso sí es malo, eso es satánico. El diablo fue el que hizo que cambiaran el día de reposo a otro día, al primer día de la semana. Porque Dios dijo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y el hombre dice, el primer día de la semana adoraremos a Dios. No. Dios no acepta eso. Mire lo que le pasó a Caín. Miremos por un momento a Caín en Génesis 4, los versículos del 3 al 5. Caín, Dios había ordenado que para una ofrenda o para un sacrificio que se ofreciera a Dios,
debía ser un cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero, al ser degollado, derramaba su sangre, y al ser quemado simbolizaba que el Hijo de Dios vendría al mundo, derramaría su sangre por los pecados del mundo, por los pecados de los hombres. Derramaría su sangre. Entonces, esa era la señal que Dios había dado a su pueblo, que en sacrificio se ofrecería un cordero, el cual derramaría su sangre. Y esa era señal de que su Hijo derramaría su sangre por los pecados de los hombres. Pero Caín, ¿qué dijo? No, yo no tengo cordero, yo siembro cultivos, así que tomó de lo que él sembraba y llevó papas y llevó trigo y llevó lenteja y bueno, de todo lo que él cultivaba, hizo una maleta y lo llevó y lo ofreció en sacrificio a Dios. Pero Dios no vio con agrado esa ofrenda, porque Dios había dado una orden como señal. Es un cordero el que debe morir en sacrificio, señalando el sacrificio de Cristo. Cuando Caín llevó y presentó esos frutos como ofrenda, ¿esos frutos pudieron derramar sangre? No. Aunque los haya quemado, no pudieron derramar sangre. No tenían sangre, no era un animalito. El cordero sí simbolizaba a su Hijo. Entonces, lo mismo pasa con los que cambian el día de reposo a otro día. Dios no lo puede aceptar, porque eso no fue lo que Él estableció. Los que cambian el día de reposo al primer día de la semana pierden de vista totalmente el significado de la señal que Dios dio, porque es el séptimo día, el día de reposo del tiempo de Dios, cuando vamos a estar en el cielo. No el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ningún otro. Es el séptimo día establecido por Dios. Hasta Dios mismo dio ejemplo y reposó después de la creación de vida en este mundo. Entonces, no podemos caer en el error de cambiar el día de reposo a otro día. Podemos decir como algunos dicen, yo no guardo un día específico de reposo, yo tengo en mente todos los días que Dios es el creador de todo lo que existe y que Dios tiene un día de reposo, un reposo especial para darnos, como lo registra en Hebreos. Pero cambiar el día de reposo a otro día es una maldición. Se condena a sí mismo al rechazar lo que Dios estableció. Eso fue lo que hizo Lucifer en el cielo. Rechazar lo que Dios había designado que fuera. Rechazar que el Hijo de Dios sería Miguel y no Lucifer. Y Lucifer dijo, no, debo de ser yo. Y se levantó en guerra contra el Hijo de Dios, contra Miguel. Y así también los que rechazan el día de reposo que Dios estableció, están en contra de los designios de Dios, están rechazando la señal que Dios dio, y de esa forma pierden la salvación, porque el Señor mismo juró
que los que desobedecen no entrarán en su reposo. Que Dios les bendiga.